que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, y el hurto, y el hurto, y el hurto. A más de 200 años, este sentimiento es letra muerta. ¿Qué nos quiso decir Morelos en este manuscrito? En esencia, el correcto proceder del funcionario público. Décadas más tarde, ya con las reformas liberales, Juárez retoma este sentimiento y lo enriquece resaltando que el funcionario público debe aprender a vivir en la justa medianía. Este legado se ve interrumpido casi de inmediato por la política del privilegio impuesta en la dictadura del Porfiriato. La creación de estos privilegios son el origen de la corrupción y de todos los males de la actual política. Pero, ¿en qué nos basamos para afirmar que los privilegios son el origen de la corrupción y de todos los males en la política actual? Si lo pensamos bien, los privilegios en la política no tienen sentido ni justificación alguna, ya que la razón de ser de la clase política es servir al pueblo, no servirse de él. Cuando un político recibe un sueldo insultante, se pervierte, perdiendo toda mística de servicio. En ese preciso instante se desvirtúa el sentido mismo de la política. Es una pena ver que hemos llegado a aceptar con normalidad esta práctica inmoral, ya que sus sueldos, no lo olvidemos nunca, provienen de nuestros impuestos. Además de incentivar la corrupción política, los privilegios también promueven la desigualdad social, abriendo una brecha inmensa entre esta clase y el propio pueblo. Los privilegios en la esfera política son la falla de origen. Son prácticamente el inicio de una vida que deja de lado los valores humanos, dominada por la codicia, la corrupción y el egoísmo, accediendo a un círculo vicioso donde los excesos, la deshumanización y la devoción al dinero corroen la mente, el alma y el espíritu de quienes ingresan a él. Hemos sido testigos de la manera en que pierden piso, en medio de una vida de lujos y excentricidades, que hasta el día de hoy imponen, defienden y acrecentan. No se puede representar al pueblo y al mismo tiempo robarlo, o como se le puede llamar a un salario pagado con los impuestos que entre bonos y prestaciones supera los cientos de miles de pesos. Sueldos altos, bonos, fueros y demás prestaciones ofensivas son la base y la madre de toda inmoralidad política. Una gran contradicción que deviene en corrupción, robo, mentira y sobre todo en la desfachatez con la que actúan. Esta burocracia dorada, sin ética y sin moral, es la que los embriaga de prepotencia y poder, la que los hace subirse a un ladrillo, los hace individualistas, egoístas y desinteresados del bien común. ¿Cuántos días y horas trabajan para que se adjudiquen así nomás estos estrafalarios sueldos? ¿O qué hacen que nadie más pueda hacer para premiarlos con cientos de miles de pesos? ¿Por qué seguimos permitiendo esto? En México existen 57 millones de personas en pobreza. De estas, 11 millones se sitúan en pobreza extrema, 6 millones en pobreza alimentaria. Todas estas personas pagan y pagamos por los lujos de una clase privilegiada. ¿Esto es acaso un acto de justicia, un acto de amor, un acto de paz? Considero que no. Y tampoco es un acto de congruencia. La cuarta transformación necesita de personas honradas y consecuentes, no de oportunistas, ambiciosos que se cuelgan de un movimiento. ¿Es posible que los políticos y altos funcionarios que no viven en carne propia lo que el pueblo sufre pueda representarlo fielmente? Una clase política que no conoce el precio de la canasta básica, que no sabe caminar por las calles maltrechas y oscuras, y que no conoce la inseguridad, ¿por qué les importaría legislar para solucionarlo? Entonces, ¿legislan con referencia a qué? ¿Al sacrificio del pueblo que los mantiene y al que se supone sirven? ¿O a sus meras necesidades y ambiciones personales? Ellos cómodamente sostienen que los altos sueldos los convierten en personas incorruptibles,
pero más bien lo que provocan es que los sobornos sean aún mayores. ¿Qué mensaje se le da a la sociedad cuando vemos que con nuestro dinero se gasta en tiendas de lujo y se viaja en primera clase? Esa no es la justa medianía de Juárez. Además de ser un acto antidemocrático, es un insulto, una burla, una humillación que ningún pueblo merece. A pesar que en el proyecto de la 4T en esencia está en contra de los privilegios, en Morena no parecen pensar de la misma manera. Ustedes mismos son un mero acto de simulación. Exigen como si de verdad fueran austeros el recorte de sueldos de otros funcionarios, pero no predican con el ejemplo. Les falta mucho para hablar de austeridad. AMLO tiene toda la razón cuando dice que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. En los propios estatutos del partido se asegura que se combatirá la desigualdad social y económica, pero ¿de verdad será posible combatirla desde una posición desigual? Al aceptar estos robos disfrazados de sueldos, lo primero que se hace es precisamente promover la desigualdad socioeconómica. No existe congruencia en esto. Acabar con la corrupción mediante el establecimiento de la honestidad como un estilo de vida ha sido siempre el eje fundamental de nuestro movimiento, el cual es actualmente encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el único político que se ha atrevido verdaderamente a reivindicar el legado histórico de nuestros héroes patrios, concretando muchas de sus promesas en campaña, como la ley de austeridad republicana. Con esta ley se da el primer paso real para contrarrestar el origen del mal, que como nosotros lo percibimos son los privilegios en la política. A 4 años de este logro, Morena no ha sido consecuente para dar el siguiente paso, dando la espalda a este movimiento que retoma los ideales del buen proceder del funcionario público. Los sueldos altos, que ya son opulencia, también son una inmoralidad atractiva para parásitos que les gusta ganar sin trabajar. Por su parte, el fuero es otra inmoralidad que atrae a delincuentes o a los que están pensando en delinquir. Hoy en general, la gente que llegó al poder por Morena siente más empatía por la clase política prianista que por el pueblo. Aunque en el plano político puedan ser opositores, su realidad socioeconómica los hermana y los une. Si eliminamos los privilegios, podríamos devolver a la política su sentido elemental de servicio, ya que el buen ejemplo cunde en un proceder más consciente, solidario y generoso. Atraeríamos de forma natural a los que quieren servir desinteresadamente, a los más valientes, a los que conocen y sienten las necesidades de la gente. Ingresaríamos de esta manera a un círculo virtuoso de servicio, cercanía con el pueblo y amor al prójimo, que es lo que define a la verdadera política. El fuero es otro privilegio más que no debe seguir. Andrés Manuel, consecuente y conocedor de la historia, dio el ejemplo eliminando la inmunidad para la figura del presidente. Las bancadas de Morena, en cambio, no solo han evadido el tema. Recordemos que no aceptaron eliminarlo para sí mismos, revelando sus verdaderas intenciones, traicionando el proyecto y saboteando la transformación. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los privilegios son la raíz de la putrefacción. Son el principal factor despolitizador que separa a la gente de la política. Son los causantes de la apatía social y son los mismos que generan el caldo de cultivo de la corrupción. Mientras no se dignifique, ennoblezca y se le dé sentido a este oficio, eliminándolos de tajo, el servicio público seguirá siendo solamente una fachada. Un refugio de delincuentes y politiqueros que roban a manos llenas del presupuesto a la vista de todos. Los principios de no mentir, no robar y no traicionar quedan solo en ideas. Sabemos que el ejemplo que más influye y que más marca a una sociedad en su conjunto es el que viene desde el poder, desde los gobernantes, es el que permea a toda la población. A pesar de que AMLO nos ha pedido ayuda y que prácticamente a diario lo sugiere de una u otra manera, existen muchos oídos sordos. El gatopardismo de la mayoría de los mal llamados servidores públicos de alto nivel de la 4T es una ofensa. Es insólito que sigan echados en la hamaca sin que nadie les reclame su irresponsable, nulo actuar. No está solo. Consigna que suena bien, pero la realidad es que Morena y sus aliados no la practican. Andrés Manuel lucha casi en solitario, empujando a diario el elefante reumático, moralizando, predicando con el ejemplo, enalteciendo valores del humanismo mexicano. Todo lo que el político de Morena debería hacer, pero no siempre hace.
Sin autoridad moral no se representa a nadie. Está claro que si ellos no pueden, lo tendremos que hacer nosotros. Por eso les exigimos que dejen la simulación al proyecto que dicen representar y que de inmediato regresen el 50% o más de sus ingresos totales al INDEP. Este símbolo de dignidad, esperanza y patriotismo fue portado cientos de veces por AMLO durante muchos de los momentos más difíciles de la lucha y el movimiento. Hoy hemos retomado este distintivo para promover esta lucha medular contra el lastre de la corrupción, para recuperar nuestra dignidad como pueblo y para renovar la vida pública del país. AMLO repite que lo más importante en estos momentos es moralizar. Pero, ¿cómo se moraliza? ¿Cómo se cambia la mentalidad de un pueblo? ¿Cómo se revolucionan las conciencias? Con acciones tan sencillas como estas, tan fácil como hacer el bien sobre el mal, teniendo congruencia, vocación de servicio, demostrando el amor hacia el pueblo. La pregunta aquí es si los políticos de Morena tienen esto. Ya lo veremos. Recordemos que la política es un imperativo moral y ético. Esto quiere decir que sin ética y sin moral, simplemente no se puede hacer política. El lema de campaña del 2018, Juntos Haremos Historia, que postuló Morena, PT, PES, es solamente cumplido por AMLO. Estos partidos no solo no hacen historia, sino además entorpecen el proceso de transformación. A estas alturas es lógico pensar que seguirán actuando de la misma manera y la transformación no puede esperar más. Es momento de definiciones. Dar un paso al frente es sencillamente ser consecuente con el momento histórico, con toda una vida de lucha de nuestro presidente y con el imprescindible legado de Morelos y de Juárez, olvidado por décadas. Abanderar esta causa no dejaría lugar a dudas de su auténtica lealtad y de su genuino compromiso con el pueblo. Cumplirían ahora sí con el lema de campaña y harían historia como verdaderos revolucionarios de la 4T. Después de analizarlo bien, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la eliminación de los privilegios sería asestar el golpe más contundente contra la corrupción. Sin lugar a duda, la mayor aportación al pueblo de México y a la humanidad entera. El impulso transformador que revoluciona las conciencias no es nada más que el amor. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo?